Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día les voy a traer una entrevista algo diferente. Es el mes de la concientización de la tartamudez y por eso hoy día nos encontramos con Jennifer Navia, fonoaudióloga de Fluir Más, abordaje clínico de la tartamudez de la quinta región Costa. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola Karina, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también con calor. Yo sufro mucho con esta época. Jenny, este mes que es tan importante por la temática de la tartamudez y de lo alejado que está el tema para el resto de las personas, ¿me podrías contar un poco qué es la tartamudez y cuáles son sus características? Sí, por supuesto. Primero que todo, agradecer por la invitación. De nada. Muchas gracias por querer considerar el tema de la tartamudez para ayudarnos también a concientizar y a visibilizar sobre la condición. Así que muy agradecida De nada. y sí, obvio. Entonces, mira, en palabras simples y Ajá. sencillas, la tartamudez es un trastorno de la comunicación que afecta la fluidez del habla. Ujú. Ya, según el DSM-5, o sea, el Manual Cierto de Salud Mental, Exacto. la tartamudez está considerada dentro de este manual porque puede afectar también de forma psicológica, puede traer algunos problemas psiquiátricos, ¿cierto? Trae Exacto. algunas consecuencias más allá de la fluidez del habla y se caracteriza por algunas cositas que hay que tener en Uh. cuenta. ¿Y tú, Jenny, cómo llegaste a tratar personas con tartamudez? La verdad es que voy a ser súper sincera. Sí. En mi carrera universitaria, en lo Ujú. que fue mi formación universitaria, no tuve mucha formación actualizada al respecto de tartamudez. No. Entonces, cuando yo salí, yo pensaba si llega algún usuario con tartamudez, no voy a saber qué hacer. Claro. Entonces, empecé a averiguar dónde me podía actualizar, dónde podía estudiar, para ponerme en el caso que podría llegar algún paciente, ¿cierto?, con la condición. Y Uh. así fue como llegué a Fluir Más. Fluir Más es un centro que se dedica al abordaje clínico de la tartamudez y su directora, Ana Karina Espinosa, es quien realiza cursos de actualización sobre tartamudez. Wow. Entonces yo tomé mis cositas y fui a hacer el curso de actualización. Oh. Pasado unos meses, específicamente en octubre del año pasado, tuve la oportunidad de comenzar a formar parte del equipo de Fluir Más, que tiene presencia a nivel nacional. Somos un grupo de Mira. fonoaudiólogas y trabajamos a lo largo de todo Chile y trabajamos a lo largo también de todo el ciclo vital. Así que estoy súper contenta por poder formar parte de este equipo de trabajo. Es maravilloso. Así Es llegué, tremendo equipo, por sí. cosas de la vida, Porque al final querías por cosas de la vida. resolver situaciones que pasan, que a veces uno no sale lo suficientemente preparado que uno quisiera de la universidad. Son herramientas que te entregan, pero claro, no se puede abordar todo lo que uno quisiera aprender. Entonces ya queda como para uno empezar a buscar esos conocimientos por fuera e ir buscando su camino, como lo has hecho tú. Exacto, ¿Y totalmente de acuerdo. cuál es el miedo más repetido que puedes percibir en las personas con tartamudez o en sus familias cuando las atiendes, por ejemplo? Yo creo que aquí vamos a concordar en un término, A ver. el bullying. Oh, sí. ¿Y qué pasa El cuando te bullying, las encuentras con ese burlas miedo? por... Este miedo por lo general comienza en los padres. Ya Mm. los papás los padres de los chiquititos que comienzan a tartamudear, por lo general llegan a la consulta diciendo, es que tengo miedo que cuando entre al colegio empiecen las burlas, le hagan bullying, se rían de él o se rían de ella, ¿cierto? Lo imiten e infinidades de cosas, ¿ya? Porque ya cuando nos encontramos con adolescentes o adultos que tartamudean, la historia es al revés. Ellos cuentan situaciones de bullying, Claro. ellos cuentan situaciones de burlas. Entonces, Mm. el miedo como tal
de los papás cuando recién están comenzando el camino es el bullying. Oh. El miedo a que su hijo lo pase mal por la tartamudez. En cambio, por lo que es el lado, por ejemplo, ya de los adolescentes o los adultos que ya han llevado más tiempo, ¿cierto?, viviendo con esta condición, el miedo es al ridículo, Mm. el miedo de tener que exponerse a distintas situaciones, el miedo de repente al decir una palabra que les provoca trabas, el miedo a tener que decir su nombre porque los hace que se traben. Entonces, después a medida que va avanzando el ciclo de la vida, ¿cierto? A medida que la persona que tartamudea va creciendo, los miedos van cambiando. No es Oh. algo constante, todo va cambiando, de acuerdo a las situaciones a las que se enfrenten o de acuerdo a las mismas vivencias que ellos ya hayan tenido respecto a su tartamudez. Es un mundo. Wow. Es una respuesta heavy, la considero así, porque el bullying es algo casi de nunca acabar, aunque uno desearía que no existiera, es algo que puede partir y no se sabe cómo va a terminar. Eh, Trato de proyectar la situación que me comentas, en donde estos niños o niñas, cuando están recién empezando a socializar con su grupo de pares, este grupo de pares que están referente no te acepte por una condición que tienes. Entonces, como que se escapa de las manos e ir creciendo con esas vivencias, claramente que es súper difícil. ¿Te ha tocado Exacto. pasar por Y algo en donde la familia es el gatillante de molestias a alguien que tiene tartamudez? sí, Y ahí es más sí. difícil, ¿o no? Eh, sí, completamente. Esto ya me ha pasado con usuarios adultos Mm. que dicen, no, pero es que mis papás nunca me hablaron sobre tartamudez y cuando yo me trababa me retaban, cuando yo me trababa me castigaban, o Mm. cuando yo me trababa no me pescaban, no me prestaban atención, Wow. o yo me trabo y me molestan. Claro. Sí, he tenido comentarios de ese tipo, lamentablemente. Mm. Sí, suele pasar. Pero Ujú. Pero cabe destacar, Karina, Sí, que no es porque la familia lo quiera tomar de esa forma, no es claro. porque la familia lo quiera, ¿cierto? Hacerles burla, hacerles bullying, molestarlos, ¿cierto? Retarlos o algo así, no. Es por un tema de, finalmente, como de desinformación respecto a la tartamudez. Exacto, no sabemos qué es, entonces lo tratamos de esta Exacto, forma. así es, no sabemos lo que es, no sabemos cómo tratarlos, no sabemos mucho del tema. Y yo Exacto. tampoco sabía mucho del tema antes de comenzar a profundizar, ¿cierto? En este mundo que finalmente es un iceberg. Y permítame, por favor, Claro, hablar sobre este iceberg tan por supuesto. importante. La tartamudez se representa mucho, mucho, mucho con un iceberg, ¿cierto? De Ujú. hielo, en la cual la punta del iceberg vendría siendo lo visible de la tartamudez, o sea, las trabas, ya el esfuerzo físico, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos observar. Pero la base del iceberg, lo que está escondido, que sabemos que es mucho más grande que la punta, Ajá. viene siendo lo no visible de la tartamudez. Y ahí vienen los sentimientos, los pensamientos, las vivencias positivas o negativas respecto a los miedos. Ahí vienen ya todas las experiencias que ha tenido esa persona que tartamudea. Wow. Entonces, la tartamudez se explica muy, muy bien con este tipo de iceberg. Y así es como, por lo menos yo, nosotras como equipo, tratamos de llegar también para explicarle a las familias la complejidad de la tartamudez. Wow, es una manera que por lo menos yo considero simple de que se pueda entender y ver todo lo que hay por debajo que no es tan conocido además. Exactamente, así es. Para poder seguir aprendiendo un poco contigo y que podamos ir aprendiendo de la tartamudez también, ¿cuáles son los signos de alerta a los que debemos estar atentos? Aquí quiero hacer una comparación Claro. porque
quiero hablar sobre las disfluencias comunes Ya, y sobre las disfluencias típicas de tartamudez. wow. Las disfluencias comunes son todas las disfluencias que tenemos todos al momento de hablar, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos conversando, ¿cierto? Y de repente nos quedamos como pensando o utilizando los a, ¿cierto? Esa es una Sí. disfluencia común. Otro tipo de disfluencia común también es cuando nosotros corregimos nuestro propio discurso. O sea, nosotros estamos conversando, ¿cierto? Y nos equivocamos y rectificamos lo que queremos decir. Eso también es una disfluencia común. O cuando nos equivocamos en alguna palabra y también rectificamos lo que queremos decir y volvemos a decir la palabra correctamente, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de disfluencias comunes, cuando llegan, por ejemplo, papás o dicen, no, pero es que mi hijo tartamudea y resulta que al momento de la evaluación o cuando uno ya empieza a observar, Ajá. el usuario no es que tartamudee, sino que utiliza muchas disfluencias comunes, que Oh, es lo que hacemos todos, ¿ya? Pero, para responder tu pregunta, los signos de alerta de la tartamudez son las disfluencias típicas de la tartamudez. Y aquí tenemos la repetición de sílabas, que voy a ir haciendo los ejemplos. Repetición de sílabas, por ejemplo, mi no nombre es Jennifer. Repetición de monosílabos, mi nombre es Jennifer. Repetición de sonidos, mi nombre es Jennifer. mm, Prolongación de sonido, mi nombre es Jennifer. Y por último, los bloqueos, que es una interrupción involuntaria del flujo de aire. O sea, de repente nosotros estamos hablando y yo quiero decir que mi nombre es Jennifer e interrumpo, ¿cierto? El flujo de aire, ¿ya? oh, Aparte de eso, aparte de estas alertas, ¿cierto? Tenemos los concomitantes físicos, que pueden ser tensión del cuerpo, aprieto las manos, cierro los ojos, muevo la cabeza, muevo la boca, por ejemplo. Mi nombre es Jennifer, ¿cierto? Mostramos tensión, mostramos incomodidad. Puede ser zapateo en el piso, saltar, mover las manos, levantar los brazos, cualquier movimiento que esté agregado a la disfluencia, a la traba ya. como tal, es considerado también un concomitante físico. Y también es considerado una parte de las características, ¿cierto?, de la tartamudez, Ujú. las conductas de evitación. Por ejemplo, llega un chiquitito y quiere pedir una pelota, la pelota roja con la que él juega. Ya. Mamá, es que quiero la pe. Mamá, quiero el jugo. Dijo algo totalmente distinto a lo que él realmente quería. Exacto. Eso también es un signo de alerta. Wow, son cosas demasiado importantes las que nos estás mencionando porque, bueno, yo tengo una hija pequeña y a veces uno como que trata de observar tantas cosas de los niños que yo creo que este tipo de cosas a veces uno no se concentra en notarlas y son tremendamente importantes para que uno pueda acudir al especialista adecuado y que pueda evaluar estas cosas que suceden. Así es, así es. Y aquí quiero agregar, bueno, esto va un poquito más adelante igual, Ujú. pero quiero agregar que la tartamudez en ningún caso va a ser normal. Después vamos a explicar por qué. Claro, así es. ¿Y qué podemos hacer las personas cuando conocemos a alguien que tartamudea o qué no debemos hacer también? Lo que no debemos hacer es lo mismo que no hacemos con una persona que habla fluido. O sea, completar las frases
completar las oraciones, terminar sus palabras, interrumpirlos, decirles que se calmen, que respiren, que estén tranquilos. Todas esas cosas, no, se desecha, ¿ya? Perfecto. Porque finalmente con este tipo de comentarios lo que nosotros estamos haciendo es prestarle más atención a la forma en cómo nos están transmitiendo el mensaje en vez del mensaje mismo que nos quieren entregar, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es Ujú. darle su tiempo, escucharlos con atención, mirarlo a los ojos, si es un niño pequeño, bajarnos a su altura, mirarlos a los ojos, ¿cierto? Respetar su turno. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos conversando con una persona Exacto, que habla fluido. Es correcto. exactamente lo mismo. Lo único que ellos necesitan es un poco más de tiempo para poder expresarse. Y que al final, como bien mencionabas, nos concentremos en el mensaje que nos quiere decir y no en la forma en la que nos está diciendo. Eso finalmente es lo más importante y sobre todo que por lo general uno dice, ya, pero habla bien, si tú puedes decir pelota, ¿cierto? Es Pero no correcto. se trata que ellos puedan controlar las trabas. La tartamudez es totalmente involuntaria, por lo tanto ellos no pueden decir, ya, a ver, justo ahora me quiero trabar. No, es algo totalmente involuntario. Entonces, como dices tú también, no se trata de que yo no entendí que quiere la pelota. Se trata que me está incomodando a mí como oyente, ¿cierto? Como persona que Exacto, habla fluido, a mí me está incomodando que él me diga pelota, ¿cierto? exacto. O por otra parte, cuando dicen, pero habla bien, pero ¿qué es hablar bien? ¿Tú hablas bien? ¿Yo hablo bien? O a lo mejor las dos hablamos mal. También. Todo puede ser, ¿cierto? Entonces, Exacto. lamentablemente en la sociedad actual, la fluidez está demasiado sobrevalorada. Es Entonces, real. eso es lo que nosotras como equipo de trabajo y de forma personal trato de ir derribando de a poquito. No, es Porque sumamente nosotras importante. mismas, por supuesto, nosotras mismas ahora conversando hemos tenido muchas difluencias, Exacto, bastantes. Y vamos a tener más. ¿cierto? Exacto, pero eso no quiere decir que estamos incómodas o que estamos nerviosas o que tenemos que respirar. No, Ni para completarnos nada. frases. Exacto, ¿cierto? Correcto. Wow, al final es ir por el camino más simple de no incomodar a nadie. Así es. Algo opuesto que se ve también son los prejuicios que hay con respecto a la tartamudez. ¿Qué opinas tú sobre estos prejuicios que generan las personas que no conocen sobre la tartamudez? Mira, aquí voy a hacer un juicio personal primero porque Ok. antes de estudiar fonoaudiología, a uno sí le causaba a lo mejor cierta gracia que vinieron los humoristas, por ejemplo, Mm, y los humoristas empezaran a decir chistes tartamudeando. Y a uno le causaba gracia, ¿cierto? es verdad. Ahora que estoy desde el otro lado de la vereda, ¿cierto? Como terapeuta que trabaja con personas con tartamudez, me arrepiento, pero enormemente, de haber siquiera esbozado una sonrisa por un chiste de ese tipo. Ya, lamentablemente, como dices tú, hay muchos prejuicios en torno a la tartamudez y esas son las cosas que nosotros estamos trabajando para poder derribar, para visibilizar, para concientizar a la sociedad, a los colegios, a los profesores. Dentro de los prejuicios, después podemos conversar sobre Ujú. los mitos de la tartamudez para Claro ir que sí. derribándolos también. Entonces, lo único que nosotros necesitamos como terapeutas o lo que necesitan las personas con tartamudez es que los escuchen, es que le den más Exacto. tiempo y que se den el tiempo también de conocerlos a ellos, porque ellos no son, por ejemplo, Juanito tartamudo. No,
Él es Juanito, una persona que tartamudea y que lo más probable es que sea, por ejemplo, psicólogo. Claro. Y es un excelente psicólogo. Así como, por ejemplo, yo, Jennifer Navia, fonoaudióloga, en este momento, de hecho, tengo una burbuja de gas en mi ojo porque me tuve que operar de un desprendimiento de retina por ser alto miope. Por lo tanto, yo veo solamente por mi ojo izquierdo. Y Wow. es una característica mía, Exacto. ¿cierto? Así como a lo mejor Karina Montiel tiene también su característica, tiene también su condición, y Juanito Pérez tiene su condición, pero resulta que la tartamudez es eso, es una Exacto. condición, no, Que no debería generar todos estos prejuicios que se han hecho a lo largo del tiempo y la verdad que me sumo a compartir un poco tu opinión. A mí también me pasó la verdad de que al escuchar de repente a ciertos tipos de humoristas, al poner a este típico personaje que tartamudea y que es muy gracioso, uno se ríe, porque como ellos además le suman la gracia de estar diciendo cosas, uno se envuelve en esa talla, en esa broma, que no es gracioso realmente. Cuando uno se pone a informarse, cuando uno quiere concientizar también como lo estamos haciendo ahora, la verdad es que ese tipo de bromas ya no generan la gracia que generaba cuando uno no lo conocía. Entonces, exacto, me sumo a esa opinión que tienes de cuando uno ya está al otro lado, o cuando te toca a ti, que también pasa, claro, uno lo ve distinto, con otra perspectiva, y es la misma perspectiva que quiero sumar un poco con esta entrevista, de que podamos estar un poco más informados y así uno no le falte el respeto a nadie cuando te puedas topar con alguien que tiene tartamudez, por ejemplo, o que tiene alguna otra condición o alguna otra enfermedad, y uno al tiro queda como en shock ante eso, como que uno no sabe qué hacer y a veces uno actúa mal, pero si uno supiera un poco, también lo respetaríamos y haríamos de lo simple algo mejor. exactamente, exacto. Ya adelantabas un poco los mitos, algo que también me quiero Lo sumar, siento. no te preocupes, también me quiero sumar a derribarlos y también yo quiero aprender un poco con esto. ¿Cuáles son los Ujú, mitos que te encuentras cuando atiendes? muchos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, vamos a partir desde los más chiquititos. Ya, ¿Ya? Eh, ¿Es normal que los niños tartamudeen? No. Ya hicimos la diferencia, ¿cierto?, entre sí, las disfluencias comunes, entre las disfluencias típicas de la tartamudez. Entonces me ha pasado mucho que llegan papás diciéndome que, ¿sabes qué? Fui al pediatra y el pediatra dijo que esperara porque era normal, que tenía que esperar hasta los 5 o 6 años para que lo pudieran ver. ya, Pero algo les queda dando vuelta a los papás. Por supuesto, es el instinto maternal, el exacto, instinto paternal, ¿cierto? exacto, Que hay algo que no está bien, pero pucha, el médico me está diciendo que tengo que esperar, entonces, ¿qué hago, cierto? esperar. La tartamudez en los niños no es normal. Ya, de hecho, si nos vamos a datos más duros, ¿cierto? Solamente un 5% de los niños en edad preescolar, o sea, menores a 5 años, podría llegar a Chiquititos. tartamudear. Si estamos hablando de datos duros, de cada 100 niños, solamente 5 van a comenzar a tartamudear. Wow, Pero de esos 5 niños, solamente uno va a presentar una tartamudez persistente, una tartamudez que va a estar a lo largo de la vida, y el otro 4% va a presentar una recuperación espontánea. Entonces, normal no es, exacto. Es una ¿cierto? alerta. Claro, ¿Es culpa de los padres que su hijo tartamudee? Ya me lo habías mencionado, pero quiero volverme a detener en este punto que considero que es importante tocar más en profundidad. no, nunca va a ser culpa de los papás, nunca va a ser culpa de la familia, ¿ya? Lo que sucede es que, bueno, la tartamudez tiene una base neurobiológica, ¿ya? Por lo tanto, viene con un componente genético. Por lo general, esta predisposición genética se gatilló cuando, por ejemplo,
la mamá retó al hijo. Mm, O se gatilló, por ejemplo, cuando los papás se separaron. mm. Y por eso los papás dicen, pero es que a lo mejor es mi culpa. Exacto, Quizás si es que nosotros no nos hubiéramos separado, a lo mejor él no estaría tartamudeando. wow. Mm, quizás no, quizás no estaría tartamudeando después que se hayan separado, pero al otro día, a lo mejor iba caminando por la calle, le ladró un perro y comenzó a tartamudear. Entonces, finalmente es algo que iba a pasar, pero que solamente este evento, ¿cierto? Como traumático, ¿cierto? O que de culpabilidad de los padres, esa culpa tan grande que ellos sienten, Ujú. ese evento es el que finalmente gatilló la aparición de la tartamudez, pero porque venía con una predisposición genética, Exacto. ¿cierto? No es porque, ay, porque sí, porque se le ocurrió, no. No es porque el papá tartamudee, no es porque la mamá tartamudee, no es porque el abuelo tartamudea, no. Es porque hay una predisposición genética y se gatilló en algún momento en especial. Wow, es algo que para lo cual uno no está preparado y por eso imagino yo que los papás de repente pueden sentir un poco esta culpa, porque lo más a mano que tienen es el evento, el primer evento en donde surgió la tartamudez. Exactamente, así es. Wow, bastante interesante ese punto y es importante igual que si nos ven mamás o papás, además de todas las alertas que estamos dejando, es saber Ujú. que si sucede algo no es culpa de ellos y No que es hay su que culpa. ir al especialista adecuado para evaluar la situación acorde a lo que presenta el niño o la niña. Así es. Cari, déjame hacer Sí, un por alcance justo supuesto. ahí. Ujú. Eh, una de las cosas más complejas de comenzar a trabajar, ¿cierto? Tartamudez en etapas preescolares, ¿cierto? En Sí, infantil, es justamente trabajar con la culpa de los padres, mm, justo. ¿ya? Exactamente, es justamente trabajar con la culpa de los padres, porque ellos mismos, y como todos, todos de repente cuando nos pasa algo nos empezamos a cuestionar por qué nos pasó, qué pasó, ¿cierto? Y Exacto. empezamos a recopilar información. Y los papás que hacen, hacen lo mismo. Empiezan a recopilar, a ver, ¿cuándo fue el primer evento? Ah, Mm, pero es que pasó esto. Es que a lo mejor si yo no hubiera hecho esto, es mi culpa. O entre, no sé, se separaron los papás y entre ellos mismos empiezan, no, pero es que tú le dijiste esto, no, pero es que nos vio pelear, no, es que nos escuchó. Entonces, trabajar con la culpa de los papás es uno de los primeros objetivos que nosotros tenemos como terapeutas también en etapas tempranas. wow. O es que es algo necesario, así que no me parece raro que lo aborden porque es completamente necesario por lo mismo que yo reflexionaba, la verdad, que uno se busca de dónde agarrarse y no necesariamente uno se va a agarrar de lo más real o de lo que pasa tal cual, sino que es como el escape que tengo que darle una respuesta a esto y es lo más rápido que Exacto, uno da, es como, necesito dar esta respuesta y es ahí en donde me quedo y la verdad es que es más que eso. exactamente. Cuando vemos personas adultas que tartamudean, que se enteraron, digamos, de su tartamudez más de grandes, ¿puede existir un tratamiento eficaz para un adulto, por ejemplo? Por supuesto que sí. Ahora, cuando uno se enfrenta a un adulto que tartamudea, ¿cierto? Están un poco reacios a lo que es la terapia, Ah, porque ellos ya vienen con alguna experiencia previa de algún otro profesional o porque pasaron por muchos profesionales, por fonoaudiólogos, por claro, psicólogos, por psiquiatras, por distintos tipos de terapia, terapia alternativa, terapia floral, terapia de relajación, pasaron por un montón de cosas que finalmente llegan a la consulta como, ya, esta es la última opción, es lo último que hago y ya no hago nada más, ¿ya? Pero después se van dando cuenta que el abordaje que nosotras tenemos como equipo, ¿cierto? Equipo de trabajo, entendemos la tartamudez como un todo, no solamente como esta alteración del habla. Entonces vamos trabajando de a poco, vamos trabajando con la aceptación de la tartamudez, vamos trabajando con esta culpa, con las conductas de evitación, con tratar de salirse de
actividades, por ejemplo, sociales, ¿cierto? Ujú. Para evitar tartamudear y todo. Y cuando se van dando cuenta que llegan al profesional adecuado, por eso es importante que si nos están Correcto. escuchando papás, adolescentes o adultos que tartamudeen, busquen a un fonoaudiólogo dedicado a tartamudez, ¿ya? Es súper importante que sea un profesional que esté actualizado en el abordaje de la tartamudez, para que entienda la tartamudez como un todo, y no solamente como esta alteración de la fluidez del habla. Porque si yo me centro solamente en el caso de los adultos, solamente me centro en hablar fluido, resulta que si no trabajé con esta aceptación, por ejemplo, no voy a tener ningún tipo de avance, nada, ¿cierto? Y Claro. pueden pasar 8 meses, un año completo en terapia, que trabajamos fluidez, 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 pero resulta que la aceptación y los sentimientos, los pensamientos y todo lo que estuvimos hablando anteriormente, ni siquiera lo toqué, no vamos a ver ni siquiera un avance, al contrario, puede que tengamos incluso un retroceso. Claro. En En los cambio, adultos siempre, siempre hay algo que hacer. siempre se puede llegar a un abordaje eficaz. Exacto. ¿La tartamudez puede sanarse? La tartamudez es una condición, ¿ya? Por lo tanto, es algo que nos va a acompañar durante toda la vida, ya como condición que es, ¿sí? Lo que podemos hacer, si recuerdan, por ejemplo, anteriormente cuando hablamos de si era normal que los niños tartamudearan, Ujú. sí sucede que en edades tempranas, en este 4%, ¿cierto? La tartamudez remite. O sea, se tartamudeó por un periodo y después no tartamudeó más, ¿ya? Pero en este caso, en este 1% que sí persistió la tartamudez, va a ser una característica y una condición que nos va a acompañar por el largo de nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con ese 1% es que tenga una vivencia, que tenga una convivencia con su tartamudez lo más positiva posible. Wow, que es tan interesante cuando te escucho porque uno queda tan así como impactado de repente si es que uno tuvo algún acercamiento con alguien que tartamudeaba o de repente estos mismos mitos son cosas que a veces uno piensa, ¿se sanará? ¿No se sanará? O alguien te viene a contar, es como, no, en mi hijo sí se sanó, se le pasó. Pero claro, cuando uno empieza a ver todas estas cosas que tú me estás comentando, uno se da cuenta de que hay distintas realidades. Y por eso es importante lograr evaluar a tiempo para que uno pueda acudir acorde a lo que le está pasando a la persona individualmente. Y a veces uno choca con eso. Exacto. Y ahí quiero agregar otra cosa porque hiciste un comentario súper importante. ¿Cuál? Eh, no si mi hijo se sanó de la tartamudez. Cuando ya son grandes, por ejemplo, y uno pregunta si tartamudean o no, 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 ya no tartamudea. De repente tartamudea, pero cuando está nervioso. Entonces realmente la tartamudez no remitió. Claro. La tartamudez persiste, pero aprendieron a esconderla. Oh, eso es otra cosa. Eso es otro mundo del que podríamos Exacto. hablar en otro momento. También no está nada mal, claramente, Se podría, claro, pero si es tiene que a lo mucho mejor sentido, si es que tenemos buena llegada quizá por y se supuesto. interesan, si se interesan tal vez, por supuesto. Claro que sí, Pero siempre es bueno haber es, espacios como este. claro, es súper importante lo que tú dices porque eh, no es que la tartamudez, como decíamos, se vaya a sanar, sino que a medida que la persona que tartamudea va creciendo, va aprendiendo distintas conductas que lo van a llevar a cada vez ir escondiendo más su Mm, tartamudez. No, es que sabes qué, exacto. es que no hablas mucho, entonces no se traba, pero no habla mucho. ¿Y por qué no habla mucho? Para ocultar. Quizás solamente no habla porque quiere ocultar sus trabas. Exacto. Oh, Quizás solo usa monosílabos para responder sí, ya, ok, no. la menor interacción posible. Exacto.
Entonces, la tartamudez es un mundo, pero gigante que hay que explorar. Así veo y así voy aprendiendo contigo también. Y todos los que nos vayan a ver además. Hay Sí. otro mito que ese sí que lo he escuchado muchas veces, y es que quienes tartamudean necesitan aprender a respirar para relajarse. Mm, no, para nada. Dentro de algunos comentarios, por ejemplo, de algunos usuarios de unos 8 o 9 años, cuando uno abarca este mito precisamente, Ya, ellos dicen, pero no me gusta que me digan eso, porque yo estoy respirando, si no estaría muerto. exacto. Es así tal Exacto, cual. exacto. Entonces, no se trata de un problema de respiración. La tartamudez no es una alteración en la respiración. La tartamudez es una alteración que afecta la fluidez del habla, pero no se provoca por un Exacto. problema respiratorio. Y por eso es que aquí hay otro mito, que es el decir, él respira, él cálmate, tranquilo o piensa antes de hablar. Ah, ¿Qué estamos haciendo con esto? Solamente le estoy prestando atención nuevamente a la forma en cómo nos están entregando el mensaje y no el qué nos están diciendo. no, mito derribado totalmente. Así que los que nos están viendo, no utilicen más el respira, el cálmate, tranquilo, piensa antes de hablar, tú puedes, si tú hablas bien, no, Solo ya, no, escuchar. no, no. Exacto, solo escuchar. ¿Debemos hablar de la tartamudez con los niños y niñas? Por supuesto que sí. Aquí de repente los papás dicen, no, pero es que mi hijo no es consciente de la tartamudez. Mm, Claro, él no sabe qué es lo que le pasa, que las trabas que él tiene se llaman tartamudez, ¿cierto? Él no sabe que al empezar a decir perro, se está trabando producto de la tartamudez. Pero, pero, él puede empezar pe, 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 perro. Se tapa la boca, mira para otro lado, habla bajito o simplemente se queda callado. Y de esta forma los niños demuestran que ellos sí son conscientes de la incomodidad que les provocan las trabas. claro. Por lo tanto, si yo como adulto hago oídos sordos y digo, no pasa nada. No, hijo, inténtalo de nuevo, dale nomás, ¿cierto? Inténtalo, no, sí, dale nomás, no, yo te escucho, o no, no te estoy escuchando, o estoy mirando para otro lado, a lo mejor se pone nervioso, no, es que mejor no voy a decir que él se traba o que él tartamudea, porque se piensa que los niños no son conscientes y que no hay que hacerlos conscientes. Todo lo Pero los contrario. niños desde chiquititos nos demuestran con algunas actitudes que ellos sí se dan cuenta de lo que les está pasando, de esta incomodidad al hablar, pero que no saben que se llama tartamudez. Exacto. Entonces, si nosotros utilizamos esta palabra con naturalidad, ¿cierto? Con espontaneidad y la utilizamos dentro de nuestra vida diaria, esté o no esté presente, ¿cierto? El pequeño, le vamos a estar dando una connotación positiva a esta palabra, Exacto. porque él desde chiquitito va a crecer, ¿cierto? Escuchando la palabra tartamudez, que no tiene ningún problema la palabra tartamudez, porque así pareciera que fuera, que solo Exacto. por el hecho de Ajá, decir sí. Es un problema, Es no, negativo, pero no lo es. claro, es negativo, y él ya va a empezar a crecer con esta connotación positiva, porque lo empezó a escuchar en su casa desde chiquitito. Empieza a No ser se una trata. aceptación, ¿o no? Entiendo. Claro, claro, no se trata de que yo al niño le diga, ay, mira, tú estás tartamudeando en este momento. No, hijo, yo sé, por ejemplo, que hay algunas palabras que son más difíciles que otras, pero no te preocupes porque yo te estoy escuchando y te voy a escuchar atentamente. Y se Mm. acabó.
Y así el niño o la niña puede seguir intentando hablar sin que sea raro, sin que sea tan incómodo mientras lo estén escuchando. Lo va a poder hacer bien y no va a pensar, como bien lo decías, que es algo malo, sino que es parte de su vida. Exacto. ¿Por qué a veces la familia de una persona que tartamudea piensa que es psicológico cuando realmente no lo es? Yo creo que esto viene de una creencia, pero más que nada como social, Ujú. en que la tartamudez es psicológica porque se produjo después que se separaron los papás, porque se produjo después que le ladró el perro, porque se produjo después que el hermano le gritó, porque se produjo después de algún evento traumático fuerte. Mm, Entonces, eso como que da a entender que no, se produjo por esa causa, ¿cierto? Por ese evento traumático. Pero ya dijimos que no es así, que tiene exacto, base neurobiológica, que tiene un origen genético, ¿cierto? Trae una carga genética consigo y lo que hace este evento psicológico fuerte es gatillar la tartamudez, correcto. Por eso lo para trata que un quede muy fonoaudiólogo claro. igual. Por eso lo trata un fonoaudiólogo y aquí quiero hacer también esta explicación, ¿cierto? Claro, La tartamudez, como bien dijimos, es un trastorno de la fluidez del habla, ¿cierto? sí, Por lo tanto, es un trastorno que afecta a la comunicación de la persona y el profesional adecuado para cualquier tipo de trastorno que afecte la comunicación es el fonoaudiólogo, ¿ya? En este caso, el fonoaudiólogo tiene que estar dedicado a trabajar con tartamudez, correcto. pero el psicólogo puede jugar un rol importante, por ejemplo, en un adulto que tartamudea, que tiene consecuencias psicológicas producto de su tartamudez. Por Correcto. ejemplo, que producto de la tartamudez sufre depresión, que producto de la tartamudez le produjo un aislamiento social, pero severo, ¿cierto? Cualquier tipo de enfermedad, ¿cierto? Psicológica, consecuencias psicológicas que trajo la tartamudez, eso sí lo puede ver un psicólogo, pero también un psicólogo que entienda y sepa de tartamudez. Correcto. Y aquí a lo mejor me puedes apoyar tú. Así es, sí, me ha pasado, he tenido un caso, yo no sé completamente de tartamudez, sé algunas cosas más o menos similares a lo que hemos estado hablando hoy en esta entrevista, en donde a veces hay consecuencias como el bullying por parte de la familia o por parte de externos, en donde también ha estado presente la incomodidad social de querer ocultar esta tartamudez, como bien lo hablábamos, y por ende yo me empiezo a retraer, yo me empiezo a aislar, yo empiezo a verme de otra forma, y cuando ya por alguna consecuencia que suceda en mi vida, de nuevo me aparece la tartamudez, yo me empiezo a sentir disminuida, baja la autoestima y empiezan a aparecer un sinfín casi de una avalancha de problemas que son psicológicos y que se dan a raíz de que tengo mi tartamudez, pero tengo mi tartamudez no aceptada, no tratada, no estoy en un tratamiento eficaz. Entonces, por más que, por ejemplo, en mi área tratemos las otras áreas, lo emocional, funciona, vamos a lograr tener mejor autoestima tal vez, pero va a ser un efecto rebote en algún momento porque la tartamudez no está siendo tratada. Entonces, si yo te ataco, por ejemplo, o tratamos de resolver el autoestima, sí va a mejorar, va a durar un tiempo y después me voy a volver a decaer en ello porque mi tartamudez sigue ahí sin tratar. En cambio, si se complementan ambas áreas, que es más o menos como lo trabajamos nosotras, hay un buen y bonito resultado. Exacto. Y entonces hacer el enfoque, ¿cierto? El énfasis en que no se trata de que en todos los casos la tartamudez va a ser abordada por el fonoaudiólogo y por un Exacto, psicólogo, sino que exacto, cuando se vea que efectivamente hay consecuencias psicológicas producto de la tartamudez exacto. y que obviamente como fonoaudiólogos no estamos preparados para poder abordar y poder tratar en terapia. Así es. Por eso que a veces se complementan nuestras áreas.
Claro. Jenny, ya para finalizar, y algo que me parece muy importante destacar, además de toda la concientización que podemos estar haciendo en este momento, yo quiero saber, tú como profesional y como persona, ¿qué aprendes de las personas que tienen tartamudez? La tartamudez me empezó, como les conté en un principio, Ujú. me empezó a envolver como de a poco, o sea, fue totalmente fortuito que yo me quise actualizar, ¿cierto? Y después se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar con ellos. Pero profesionalmente es tan gratificante poder escuchar tanto a los papás, a los niños pequeños, niños de 4 años, niños de 8 años, adultos, que te digan, ¿sabe qué? Tanto tiempo que busqué tanto tiempo busqué esto que usted me está entregando, reboté con tantos profesionales y no encontraba, no habían resultados, me sentía igual o me sentía peor, o en el caso de los papás tuvieron tantas malas experiencias con fonoaudiólogos anteriores que notan la diferencia en los primeros meses. Y eso profesionalmente es gratificante, pero a mil. Wow, Lo que ellos me enseñan como persona es la fortaleza que ellos tienen como papás, o sea, como familiares de una persona que tartamudea, y la fortaleza que ellos mismos tienen como persona que tartamudea. En el caso de los adultos, por ejemplo, tantas cosas que han tenido que pasar, tener que pensar de repente o escuchar cuando ellos te cuentan, es que sabes que yo cuando exponía, por ejemplo, en el colegio, en el caso de un adulto, cuando yo exponía, yo preparaba la disertación una semana antes y veía las palabras que me costaban. Y las palabras que me costaban, yo iba y buscaba un sinónimo. Y con el sinónimo yo iba y exponía. Pero aún así, yo no podía exponer, ¿cierto? wow, Entonces, como escuchar todas las vivencias que ellos han tenido y que después se abran con uno, ¿cierto? Cuenten y se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan en confianza, es súper, súper gratificante. Y aparte, la aceptación que están teniendo, por ejemplo, los niños pequeños que están teniendo un tratamiento, un abordaje, ¿cierto? Integral, cuando ellos mismos te dicen, es que a mí no me pasa nada con mi tartamudez, a mí me da lo mismo mi tartamudez, porque si yo quiero puedo ser presidente, porque si yo quiero puedo hacer esto otro, ¿y por qué me tiene que pasar algo, tengo que tener algún problema con mi tartamudez? Entonces también de repente eh, a uno le enseñan que hay que ser agradecido de lo que te tocó, así es. independiente de si tienes a lo mejor, no sé, un dedo menos, un ojo menos, por ejemplo, ¿cierto? O te trabas al hablar, pero hay que ser agradecido. Y si tú eres agradecido contigo mismo con lo que te tocó, va a ser un camino parejito, planito, Exacto, de repente fluido. obviamente con sus baches, claro, fluido, exacto. De repente con sus baches, pero Has aprendido un montón por lo que veo de aquellas personitas que llegan a ti. Qué lindo mensaje, sí, me gustó sí. mucho. Quiero también aprovechar esta instancia para agradecerte por haber aceptado esta entrevista, ayudarme a mí desde mi área de la psicología a concientizar también sobre este tema, acercarlo un poco más. Y también me gustaría pedirte si nos puedes decir cómo contactarte por si justamente alguien viene a saber qué hacer con la tartamudez, qué es, me di cuenta de que alguien que conozco parece que tiene alguna de las señales o de alertas que estuvimos conversando, qué puedo hacer, cómo me puedo contactar contigo o con el equipo de Fluir Más, cómo lo podemos hacer. Sí, por supuesto. Nuevamente, Cari, agradecerte por la invitación. Eh, He aprendido mucho, todos los días se siguen aprendiendo cosas nuevas, todos los días se sigue estudiando para poder dar lo mejor, lo mejor, lo mejor de uno como profesional y de uno como Así persona. es, así ¿Ya? es. Bueno, nos pueden encontrar.
Al equipo por lo menos de Fluir Más, por ejemplo, lo pueden encontrar en Facebook como Fluir Más Abordaje Clínico de la Tartamudez. Recuerden que somos un grupo de fonoaudiólogas que estamos a lo largo de todo Chile. Ya nos pueden encontrar también en www.fluirmas.cl y en la página pueden encontrar el contacto de cada una. Ya también es posible. También nos pueden encontrar en Instagram como fluirmás-chile. Los invito a visitarnos porque estamos constantemente nosotras haciendo distintos tipos de actividades para poder concientizar, para hablar sobre tartamudez. ¿Ya? Así que eso por parte de Fluir Más, nos encuentran también en YouTube, ¿cierto? En todas las redes sociales que puedan tener en mente. Y personalmente, como bien dijo Karina al principio, yo trabajo en Quinta Región Costa, tengo mi consulta en Viña del Mar, en el centro de Viña del Mar. Me pueden encontrar en las redes sociales de Fluir Más o me pueden encontrar en mi Instagram, flya.jennifernavia. Muy bien, ahí están ¿Ya? todos los datos entregados. Sí. O cualquier cosa, en caso de, le pueden hablar directamente a Karina. Correcto. Y yo tengo ambos Direct- datos. por supuesto. Y bueno, me gustaría contar una infidencia, no sé si se A puede, ver, ¿se por puede? supuesto que sí. Bueno, nosotras con Karina somos súper amigas, somos compañeras Así de es. trabajo, somos colegas de oficina y somos compañeras desde el colegio, así que Años. eh, completamente. Así que nos conocemos súper bien. Estoy ultra, ultra agradecida por esta instancia que por fin lo logramos, por fin se Así pudo. es. Por fin podemos reunirnos para hacer algo en conjunto. Eh, Exactamente. Y agradecerte por la instancia nuevamente y por querer hablar sobre tartamudez. Recuerden que todo el mes de octubre estamos haciendo distintas campañas respecto a la concientización sobre tartamudez y este próximo 22 de octubre es el Día Mundial de Concientización de la Tartamudez. Así que los invito, los dejo súper invitados a visitar mi Instagram profesional y a visitar las redes sociales de Fluir Más. Si es que conocen alguna persona que tartamudea, si ustedes son una persona que tartamudea y a lo mejor con esta entrevista, ¿cierto? Se dieron cuenta que necesitan a lo mejor apoyo, necesitan a alguien que los escuche, necesitan que contar sus experiencias, contar sus vivencias, que se pongan en contacto conmigo o se pongan en contacto con el equipo. No importa de dónde sean, porque ahora Fluir Más incluso tiene presencia en el extranjero. oh. Así que pueden llegar a donde esté la persona. Exactamente. Así que los dejo súper, súper invitados a seguir aprendiendo sobre tartamudez y eso, súper agradecida. Muchas gracias, pues Jenny. Ha concluido la entrevista, creo que hemos aprendido un montón de cosas. Las redes sociales igual van a quedar anotadas también en varias partes del video para que la gente, si de casualidad justo no escuchó completamente como era, también puedan llegar fácil a las redes sociales. Y como bien dijiste, si también tienen alguna otra duda o si no les quedó claro las redes sociales, me pueden preguntar y yo se las entrego sin ningún problema. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a ti, Adiós. Cari, que estés bien. Igual a Chao. ti, chao, chao.